Bien, y tenemos que hablar de uno de los casos que precisamente le mencionaba al doctor Rivera y que podría estar bajo ataque, podría resultar afectado en este nuevo paquete de leyes de impunidad que ha aprobado el Congreso. Recordemos que en la época más cruenta y violenta sufrida por el Perú durante el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, además de toda la violencia que se ejecutó por parte de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas, se determinó que hubo un patrón sistemático de violaciones sexuales, de violaciones en el ámbito de género contra mujeres, principalmente andinas y campesinas, que quedaron atrapadas entre esta violencia. Muchos de estos casos quedaron registrados años después en la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y revelan de manera muy burda y muy dolorosa de repasar por la autenticidad y la brutalidad de los testimonios que ahí constan, cómo poblaciones enteras, pero sobre todo poblaciones femeninas desfavorecidas, de poblaciones vulnerables, muchas de ellas analfabetas, quechohablantes, campesinas, fueron víctimas de violencia sexual perpetrada en su mayoría, en un 83% de los casos, según registra la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, por miembros de las Fuerzas Armadas. Dentro de esos, uno de los casos de los que venimos hablando hace muchos años y que más de 40 años después todavía sigue esperando justicia, es el caso de Manta y Vilca. Recordemos que Manta y Vilca son distritos al norte de Huancavelica en los que se instalaron, ¿no? Bases contrasubversivas durante esta época de terrorismo y conflicto armado que les estoy señalando. Los testimonios que logra recoger esta data que les menciono son durísimos, ¿no? Para hablar de esto tenemos hoy a la abogada del caso, a quien ya voy a presentar en breves instantes, pero quiero hacer una breve lectura de algunos de los casos para ponerle rostro a este dolor y esta impunidad que hoy podría ver una revictimización ante la aprobación de estas leyes, ¿no? Por ejemplo, dentro de los registros de las denuncias formales que se hicieron en el caso de Manta y Vilca, cuya cronología vamos a poder analizar en un momento con la abogada, está la historia de Magda Surichaki, una quien entonces tenía 17 años cuando el soldado Rufino Rivera Quispe la sacó de su casa, abusó de ella sexualmente y la dejó embarazada. El soldado dijo que había sido consentido. La familia de Magda lo obligó a firmar un compromiso, pero luego fue trasladado y no volvieron a saber de él. Se registra también el caso de Marilia, que tenía 14 años, la noche que los militares ingresaron a su casa tumbando con violencia la puerta y abusaron de ella y de su prima. El mismo militar que ingresó esa noche a su casa la volvió a violar tiempo después, años después. Salió embarazada y tuvo a su hijo a los 16 años. Su mamá le dijo que lo mejor era no denunciar, porque ¿a quién iban a hacerlo si esta era la autoridad y las fuerzas del Estado? Dentro de esos casos se registra también uno de los más dolorosos de una tercera mujer sobreviviente, de los 9 que finalmente conformaron la acción penal, que registró haber sido víctima de violación grupal en el cuartel, en el que varios militares abusaron de ella en la misma noche. Voy a leer con suma discreción un breve fragmento de lo que data en su testimonio. Me tiraban con arma en el cuello, en la barriga, en la espalda. Me agarraban a patadas. Me han abusado varias veces. Primero el capitán y luego pasaba la tropa. Esa vez el capitán Papilón y el suboficial Ruti. Les pedí que me mataran. Quítenme la vida, les suplicaba. Doloroso, fuerte, cruento, pero necesario de recordar, justo ahora que quieren reescribir la memoria y hacer que nos olvidemos que estos horrores sucedieron y no solo eso, sino que al día de hoy no encuentran justicia.
Tenemos ya conectada con nosotros a Cintia Silva, quien es abogada de los casos Manta y Vilca. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Fuerte y Claro. Buenas tardes, Manuela, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Cintia, bueno, hablemos primero un poco de la cronología de todo este caso que tú tengo entendido que acompañas hace ya algunos años, ¿no? De hecho, ha habido muchas etapas del proceso, me parece que desde el 2003, que luego ha pasado por cuando la Fiscalía Penal de Huancavelica recogió los testimonios de 9 de ellas, en el 2009 cuando llega al Poder Judicial, más de 20 años después. Juicio oral en el 2016, que es postergado, pero hay muchos detalles, ¿no? 2019 y luego, para ya acercarnos a lo más actual, una primera sentencia que no llega a ser sentencia firme, que condena, ¿no? 40 años después, el Poder Judicial en el 2024 dicta sentencias consideradas muy leves con respecto a los horrorosos crímenes que cometieron. El problema con esta sentencia es que tanto ustedes como defensa legal de las víctimas como la defensa de los implicados apelaron y desde ese momento esta apelación no ha sido vista. Hablemos un poco de este proceso tardío y muy revictimizante para las protagonistas de esta horrorosa historia. Sí, como bien dices, Manuela, el problema central en este caso, ya a este punto, ¿no? Es el tiempo transcurrido. Y esto tiene que ver con el derecho a acceso a justicia en un plazo razonable que tienen las víctimas, ¿no? Pero también tiene que ver con todas las amenazas y todos los peligros que corre esta justicia lograda por estas 9 mujeres en un contexto de retrocesos y de ataques además a la memoria histórica a la que estas mujeres han contribuido de manera directa y con sus propias vidas, ¿no? Entonces creo que es fundamental en este momento que como ciudadanía, ¿no? Respaldemos, legitimemos a a la institucionalidad del Poder Judicial y que le Ujú. exijamos en esa línea que sea mucho más estricto, ¿no? Y mucho más cuidadoso en cuanto a el cumplimiento de sus obligaciones. Este caso, el caso Manta, ha sido una también oportunidad de lograr un precedente histórico para las miles de mujeres víctimas de violencia sexual en las mismas circunstancias que estas 9 mujeres, para las víctimas también de violencias de género, violencias contra las mujeres en el país, porque también ha sido un caso modelo en cuanto a que a través de él hemos logrado el reconocimiento o el avance del sistema de justicia en estándares, como por ejemplo la importancia de la declaración de las víctimas y medidas de no revictimización. La Corte Suprema ya se ha pronunciado en relación a este caso en el 2019 sobre que no se puede revictimizar, no se puede privar del derecho a la prueba a las víctimas, porque esto también tiene que ver con una práctica que priva de la imparcialidad, ¿no? Entonces, es decir, si un juez, una jueza no le cree a la víctima y la revictimiza o le impide presentar prueba del contexto en el que ha ocurrido la violencia que denuncia, entonces estamos hablando que ese juez, esa jueza se está parcializando en favor de los imputados, ¿no? Cosa que está prohibida para todas las partes. Entonces, Claro. son casos realmente que ha aportado en múltiples aspectos en cuanto al acceso a justicia, de los casos de todos los tiempos que las mujeres vivimos en un continuum histórico, no tanto en tiempos de guerra como en tiempos también, digamos, de no guerra, porque siempre hay crisis, ¿no? Y también es un caso que pues ha dado estándares importantes para el propio sistema de justicia. Dentro de todo este paquete de leyes a favor de la impunidad que viene aprobando el Congreso, ¿cuál podría ser una amenaza directa ante este caso que en teoría no tiene aún una sentencia firme? Cintia, ¿les preocupa
no sé, la redefinición de lesa humanidad, les preocupa el pase de este tipo de casos a fuero militar. ¿Cuál crees que es la posibilidad más directa que puede poner en amenaza lo avanzado? Ujú. La sentencia se emitió el 19 de junio del 2024. Importante Ujú. decir que el 19 de junio es el día de la eliminación de la violencia sexual, ¿no? En los conflictos armados. Fue un día histórico también. Mm. Meses después, y ya estaba la amenaza de la ley de prescripción, ¿no? Que ya estaba, pues, como un fantasma amenazando la sentencia. En la propia sentencia, los jueces se pronuncian anticipándose a ello y señalan lo que está desarrollado reiteradamente en jurisprudencia de la materia a nivel internacional, que no se puede aplicar medidas de prescripción, ni de amnistías, ni ninguna figura que impida el acceso a justicia a las víctimas, ¿no? Entonces, se emite la Ujú. sentencia con estos términos. Aún así, tres de los imputados, perdón, de los ya condenados, ¿no? De los 10 ya condenados, presentan su solicitud de que Acogerse. se aplique, ajá, la ley de prescripción. Ok. Luego de esto, pues tendría que haber sido resuelto o tiene que ser resuelto en el momento en que se va a resolver los recursos de nulidad que han sido presentados, que están pendientes ahora en la Corte Suprema, que es lo que se conoce como apelación, ¿no? Entonces, luego de esto, vamos a, pues, enfrentamos la amenaza de la ley de amnistía, ¿no? Enfrentamos también la amenaza de esta ley de fuero especial, de fuero militar, de fuero, bueno, en el caso Manta sería el fuero militar el que amenaza también. ¿Y Sí. esto por qué? Porque como ya se ha señalado, y en todo caso una ley procesal, puede ser aplicada en el momento en el que está en curso el proceso. Y el proceso todavía está en curso en la medida que la sentencia no está firme. Y bueno, todos los casos, en realidad, por una u otra ley, están siendo amenazados. Es importante decir que quienes están detrás de estas leyes, ¿no? Tanto para el caso de Manta, caso de violencia sexual en conflicto armado, como para el caso de esterilizaciones forzadas, caso que también llevamos desde DEMUS, ¿no? Pues todas las leyes en realidad son aplicables, ¿no? Salvo para esterilizaciones forzadas la de amnistía. Pero de una u otra forma se vienen amenazando. Y lo otro que creo que también es fundamental señalar, ¿no? Además, este pacto mafioso pro impunidad nos amarra las manos, ¿no? En la defensa a todas las organizaciones que trabajamos en estos casos, porque no olvidemos que junto con todas ellas está la ley Ah, APSI, sí. la ley que establece que la defensa financiada por cooperación internacional pues va a constituir una infracción muy grave, ¿no? Con lo cual pues ya se ha señalado también que corremos riesgo en cuanto a la propia existencia, ¿no? Como Claro. organizaciones. Esta ha Entonces, sido otra de las tantas ramas de la revictimización, ¿no? Porque tenemos que el Estado fue quien le puso abogados a los perpetradores, a los acusados de estos crímenes, mientras que las víctimas sobrevivieron 40 años de proceso gracias a la sociedad civil, gracias a las organizaciones que recibían, ¿no? Este financiamiento para poder defender los casos, para poder litigar en defensa de las víctimas. Pero no solo es, este ha sido un caso marcado además por revictimización cuando no les permitieron tener traductores, no podían escuchar lo que se estaba diciendo sobre ellas, no podían expresarse correctamente porque quienes estaban juzgando no entendían el idioma que hablaban. Además, tengo entendido que se les privó a lo largo del proceso de información sobre los nombres de quienes integraban las bases militares en aquellos años. Entonces, estamos hablando, Cintia, de un cúmulo de revictimización y nuevas formas de violencia que el Estado ha ejercido contra estas mujeres a lo largo de los años, al punto de que tengo entendido que algunas de ellas ya fallecieron sin llegar a ver justicia. es
fundamental que se ponga de relieve ello, porque he escuchado también que, por supuesto, todo lo que se ha venido aprobando es inconstitucional, que lo vamos a poder revertir en algún momento, ¿no? Porque claro, ya ha pasado por filtros de constitucionalidad, por supuesto, de un tribunal constitucional que sea realmente probo y garante de los derechos fundamentales, como también de un Congreso que nos siga pues atacando el Estado de Derecho, pues lograremos volver, y también con jueces, por ejemplo, como la jueza Sakikurai, ¿no? Pero jueces que están siendo amenazados también, eh, la sala penal transitoria de la Corte Suprema, que es la que tiene a cargo precisamente resolver este recurso de nulidad en el caso Manta, es la que está ahora pues, en investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Claro, todo esto se puede revertir efectivamente, como se hizo en el 95, pero en el 95 habían pasado 10 años. Ahora han pasado más de 40. Y entonces las víctimas ya se nos están yendo sin ver plena justicia y más bien viendo la estigmatización de las que son víctimas porque se habla de ellas como si fueran terroristas, como si se merecieran lo que han vivido. Y eso es lo Okay. más doloroso, ¿no? Entonces, sí, 2 de las 9 víctimas han fallecido. En el caso de Marilia, que es una de nuestras patrocinadas, nosotras de las 9 patrocinadas vemos de las 9 sobrevivientes, víctimas del caso Manta, pues acompañamos a 3 y la primera fallecida fue Marilia, falleció además muy poquito tiempo antes de la sentencia del 2024. Ella fue a hablar con los jueces en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? Presencialmente, clamó por justicia y pues un mes después fallece y un mes después recibimos la sentencia, ¿no? De hecho, es doloroso, este camino es muy doloroso tanto para las víctimas y especialmente para las víctimas, ¿no? Pero esperamos que también para el país, porque lo que está pasando no les está pasando solo a ellos, solo a Sí, ellas, nos está pasando a todos, a todas. Y creo que eso es fundamental, eh, pues tenerlo claro, ¿no? Quien va a entrar a gobernarnos, ¿no? Todo el partido, Fuerza Popular, ha venido haciendo lobby para que todo lo que estamos viviendo ocurra, ¿no? Tanto el lobby militar para la impunidad de estos casos, ¿no? Y para el olvido de todos los crímenes del Fujimorismo en su primera versión, digamos, ¿no? Pues ha logrado que estos casos corran riesgo, pese a todo lo que ha costado que lleguen donde estén. Pero el caso de esterilizaciones forzadas es central en esa línea, ¿no? O sea, han intentado archivarlo innumerables veces. La Comisión Interamericana se ha pronunciado también y ha salvado de la impunidad a ese caso todas esas veces. Hemos llegado ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Celia Ramos, ¿no? Y la Corte Interamericana se ha pronunciado en relación a las violaciones de derechos humanos, no solamente por el fallecimiento de Celia Ramos, sino por haberla intervenido privándola de su capacidad reproductiva sin su consentimiento, ¿no? Quien ha estado detrás de la ley APSI, ha sido el protagonista, impulsor de la ley APSI, ha sido Aguinaga, que ha intentado escapar de la justicia por este caso también innumerables veces. Entonces, estamos corriendo riesgos, sí, como defensoras, sí, como víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos, pero sobre todo estamos corriendo riesgo como país. Nuestra memoria histórica está por ser borrada y no lo podemos permitir. y no lo vamos a permitir, querida Cintia, mientras existan espacios pequeños de resistencia, pero mientras que existamos y resistamos, siempre vamos a recordar los nombres de estas mujeres, sobre todo en memoria de las que ya no están. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ti, Manuela. Ha sido Cintia Silva, quien es abogada, representante de Demus, caso Manta y Vilca, y este ha sido un programa que básicamente se ha enfocado en hablar de la memoria. Y nos va a tocar hacer este ejercicio mucho en lo que viene. Tratar
una y otra vez de que no intenten reescribir aquello que sucedió y que nosotros sabemos que sucedió. Y lo sabemos no porque nos inventamos, no porque intuimos, sino porque han habido víctimas y sobrevivientes de los horrores y de las masacres perpetradas durante aquellos años que lamentablemente a lo largo de todo ese tiempo han recibido golpe tras golpe. Primero, tratar de ahogar sus defensas legales y luego, ahora, con una serie de leyes que se vienen movilizando desde el Congreso para quitarles lo más básico, lo más indispensable, el derecho al acceso a la justicia y a la memoria, que como bien decía Cintia, no vamos a permitir que nos borren.